ingenio hablamos de personas que logran sobrepasar los límites y barreras de su tiempo, lugar y época. Todo eso se resume en la persona de Rafael Fuller Caballero, un ingeniero electromecánico que sobresalió en una época de grandes mentes y que supo deslumbrar a sus maestros y colegas tanto en Europa como en todos los lugares donde pudo demostrar sus habilidades e ingenios. De padre irlandés y madre paraguaya, de ahí el origen de su apellido. Su padre llegó al Paraguay casi por aventura o por curiosidad. Abordó desde Buenos Aires un barco que mencionaba como destino la ciudad de Asunción. Y así Adam Fuller llegó al Paraguay, diezmado aún por la guerra de la Triple Alianza y con una epidemia de tifus castigando aún más el ya castigado pueblo paraguayo de esa época. Cuando supieron que era médico, le pidieron que prestara su ayuda. Adam Fuller, antes que pedir dinero por sus servicios, solo pidió que lo acompañase una persona que leyera y escribiera bien, y esta petición le fue concedida de inmediato. Así comenzó su recorrido atendiendo y conociendo gente. Y así conocería a la que fue su esposa al poco tiempo, la señora Marcelina Caballero. Para el año de 1893, sin embargo, y con Rafael ya teniendo solo 3 años de edad, su padre Adam muere. Luego, cuando Rafael tiene edad escolar, los abuelos paternos lo trasladan a Europa para educarlo allí en la Irlanda natal de su padre. Para la secundaria, Rafael vuelve al Paraguay para continuar sus estudios en el Colegio Nacional de la capital, que en esa época brillaba por su plantel de profesores con lo mejor de nuestra educación, docentes que eran probos en capacidades e influencias en sus respectivos ámbitos de desempeño. Bajo la influencia de estos maestros, los egresados eran brillantes mentes que se iban destacando también en distintas áreas en el país. De ahí que con notas excelentes consigue una beca para cursar sus estudios universitarios en Estados Unidos y luego pasa a dar un importante salto al ingresar a Oxford y luego a la Universidad de Cambridge, codeándose con lo mejor de la época, mentes que como la suya harían historia. Es en Cambridge donde recibe finalmente el título de ingeniero electromecánico, una disciplina en auge y en una época en la cual el mundo experimentaba veloces cambios en cuanto a desarrollo tecnológico, como nunca antes se había visto en la historia. Va así a vivir junto a la parte irlandesa de su familia y prosigue allí sus experimentos, con los conocimientos que adquirió en la élite educativa. Experimenta, prueba, ensaya en el aún nuevo campo de ondas, frecuencias y electricidad. En la exposición de la Sociedad de Ingenieros Experimentales de Dublín en 1923, Rafael Fuller presenta un pequeño barco, a lo que podríamos llamar hoy control remoto, ayudándose con un telégrafo para manejar el aparato en el agua. Pero cabe destacar sin la intervención de ningún cable físico, y no solo para dirigirlo en su navegación, sino que también el brillante inventor instaló en él un pequeño cañón a escala, el cual disparaba también a control remoto. Este invento le valió un artículo de prensa en un periódico irlandés, acompañado de esta fotografía y del asombrado reconocimiento de todos los colegas. Recordemos que estamos hablando de comienzos de 1900. Hay que decir que Fuller no pudo bautizar a su barco con otro nombre que no sea en guaraní, lengua a la cual, siendo él un políglota, amaba con especial fervor. Ese pequeño bote se llamó Payagua, demostrando así también su honda conexión con su tierra natal. Por más de que se hallase lejos en otro continente, él sentía esa conexión. Y es por esa conexión también que vuelve al Paraguay y se hace maestro en el colegio que lo vio crecer, el Nacional de la capital, y también de la escuela militar. En ese periodo se casa, pero al poco tiempo queda viudo y decide ir al Uruguay, donde se desempeña como diplomático en la embajada paraguaya en el país oriental. Allí realiza varias labores y se vuelve a casar. Para 1923 se encarga personalmente de la instalación del equipo de radiocomunicación en la unidad militar de Paraguarí. En ese entonces, el uso de la radio en el país era de uso exclusivo del ejército.
Para 1928, la idea de utilizar la inducción eléctrica para abrir portones sin la necesidad de bajarse del vehículo para hacerlo adquiere forma en su mente. Raphael Fuller diseña la idea, la avisora, la previsualiza y hace todo lo que debe hacer para poder presentar su idea y registrarla. Y así lo hace, tanto en Paraguay como en Argentina y Uruguay, lo cual está probado por un periodo de la época, pues Fuller expuso su invento en una reunión del Rotary Club. El invento funcionaba sin la necesidad de controles como lo conocemos hoy en día, sino con dos dispositivos, uno en la entrada del garage y otro en el automóvil, los cuales al estar en proximidad uno del otro harían que el portón se abriese de forma automática. Tan bien funcionó su invento y tan buena fue la acogida del público en sus demostraciones, que como buen visionario Fuller decidió ir a patentarlo en Estados Unidos, la meca de la fabricación y popularización de este tipo de inventos. Cuando Fuller llegó a Estados Unidos a realizar los trámites de patente, se encontró con la desagradable sorpresa de que los papeles y documentos que había presentado en la oficina de Uruguay habían sido robados y presentados ya a nombre de otras personas en ese lugar. Probar, llevar a juicio y demandar que se le reconociera la propiedad intelectual de su invento, ahora ya robado, le exigiría una cantidad de dinero que él no poseía. Sabía que los funcionarios de la oficina uruguaya habían sido sobornados para entregar los papeles, pero probar todo eso y meterse en un largo litigio escapaba a sus posibilidades económicas. Como ya dijimos en un par de ocasiones, Raphael Fuller era un visionario, un adelantado a su tiempo, y por ello tuvo la capacidad de vislumbrar y anticipar que le acababan de robar una idea revolucionaria y por sobre todo millonaria en un mundo que comenzaba a contar con cada vez más automóviles y que necesitaba de estos portones automáticos. Cuando alguien tiene la capacidad como él la tuvo de ver que la idea de su vida se le iba de las manos, no se puede esperar que no sienta un profundo pesar, pues la mayoría de la gente no se da cuenta de que grandes oportunidades están pasando de largo ante ellos, pero Raphael Fuller con el dolor de su alma lo pudo ver. Aquello era una práctica común y quien ha leído la historia de los inventores conocidos y no tan conocidos sabe que este no fue ni de cerca el único ni el último caso de este tipo de robo de ideas, sino que fue algo que se desarrolló con frecuencia en esa época de grandes cambios y de grandes progresos, esa especie de guerra, de espionaje y de contraespionaje en pos de alcanzar la gloria y el reconocimiento del público y la prosperidad que venía de la mano con eso. Raphael Fuller cayó así en una grave depresión. Volvió al Paraguay y por el estado en el que se encontraba terminó divorciándose de su mujer. Y pronto su estado de salud fue desmejorando paulatinamente, hasta que a los 49 años falleció. Era el año de 1941. Presa de lo que a muchos otros inventores le había ocurrido también a lo largo de la historia, el robo de una idea genial y trascendental. Aún así, su legado queda intacto para la humanidad, pues sabemos, está registrado que esa idea fue suya y no de quienes la sustrajeron. Eso es una pequeña gloria póstuma que debemos acreditar a su nombre. Siempre que los paraguayos valoremos, conozcamos y difundamos su obra, esto seguirá pasando de generación en generación y se podrá llegar a que el nombre de Raphael Fuller Caballero reciba el reconocimiento que en vida no tuvo. Su historia debe inspirar a cada persona de este país y de cualquier otro país del mundo con características similares a soñar con que cualquier invento, idea y proyecto es posible si se le imprime creatividad y ganas, como muchos otros lo van probando en nuestro país, pero que necesitan de apoyo para poder llevar sus ideas al siguiente nivel. En distintos lugares del país, de seguro, hay otros como Raphael Fuller Caballero.